Hola, soy Kiko Pavón de derivadacero.com y vamos a ver cómo se puede hacer para configurar los enlaces permanentes en WordPress, ¿de acuerdo? Configurar los enlaces permanentes o los permalinks es muy sencillo, pero es muy importante y hay que tener muchísimo cuidado porque puede tener un impacto muy grande en nuestro posicionamiento orgánico, ¿de acuerdo? Hay algo que hay que hacer prestándole muchísima atención. Pues bien, para hacer este tutorial vamos a volver a Club de Metodología, metodología.club, ¿de acuerdo? Y para ir a la configuración de enlaces permanentes tendremos que darle ajustes, ¿de acuerdo? Ya vimos un momento cómo configurar la web cuando la instalamos, ¿de acuerdo? Los ajustes generales, los de escritura, los de lectura, pero dejamos pendientes los enlaces permanentes, ¿de acuerdo? Estaría justo aquí, ajustes, enlaces permanentes. Lo abrimos y aquí tendremos simplemente estas opciones, ¿de acuerdo? Que son muy sencillas de configurar. Aclaro que si tenéis algún custom post type diferente, tipo WooCommerce, pues aquí también tendréis las opciones de configurar esos enlaces permanentes. Pues bien, los enlaces permanentes lo que te modifica es cómo se va a visualizar la URL de nuestros artículos, ¿de acuerdo? Entonces, si yo ahora mismo abro el blog, voy a una página diferente, voy a cualquier artículo, ¿de acuerdo? Le voy a dar a todos para entrar en el blog y veo que yo tengo mitología.club barra el título del artículo, ¿de acuerdo? Por defecto sería este de aquí, aparecería aquí. Pues bien, eso es así porque yo tengo configurado que el enlace permanente sea https mitología.club barra página de ejemplo. Si yo utilizara esta estructura, el postname sería exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Estas dos son exactamente lo mismo si lo tenemos configurado así. La diferencia es que este de aquí yo lo puedo configurar a mi gusto y ahora es lo que tocaremos, ¿de acuerdo? Entonces, si yo cambio a la versión simple y le doy a guardar, que esto es una cosa que nunca deberíais hacer vosotros, esto con los enlaces permanentes no se hacen pruebas de este estilo, ¿de acuerdo? Sobre todo si la web ya está online, está siendo indexada y recargo, me dice que esta página no existe, ¿de acuerdo? Que me da un error 404, o sea, barra blog ya no existiría. Entonces, si yo voy a páginas y le doy al blog, ¿de acuerdo? Y le doy a ver, el blog ha sido movido al Page ID 36, ¿de acuerdo? Este enlace permanente en particular es un enlace que no debéis usar en ningún caso. En ningún caso es interesante que el Slack sea un código como este, ¿de acuerdo? Porque no aportaría ninguna información y además el Slack es de las cosas que nosotros podemos usar para posicionar nuestro contenido. Entonces la primera opción la descartaríamos directamente, ¿de acuerdo? Simplemente que sepáis que cuando cambiáis Slacks hay que tener cuidado porque esto es lo que pasará, ¿de acuerdo? Si yo voy a todos, me va a dar el error de que ese contenido no existe, error 404, ¿vale? Entonces tengo que tener cuidado con todos los botones y de todos los errores 404 que va a ir generando, que si tenéis una web que ya lleve tiempo funcionando y tengáis bastante contenido, va a ser bastante trabajo. Por eso es muy importante no tocar los enlaces permanentes si no sabemos qué estamos haciendo, ¿de acuerdo? Y después a Google hay que informarle que el contenido de la URL A ha sido pasado a la URL B, ¿de acuerdo? Eso lo hacemos con redirecciones 301, ¿de acuerdo? Que ya haré un tutorial específicamente sobre cómo se crean esas redirecciones. De todas formas, ya vimos en su momento con el plugin Redirection, que sería este de aquí, ¿de acuerdo? Herramientas redirecciones, ya pusimos en su momento que supervisara los cambios. De todas formas, esto de aquí valdría si yo cambio el Slack, no si cambio los enlaces permanentes, ¿de acuerdo? Estas opciones que teníamos de supervisar cambios de entrada y supervisar cambios de página nos valdría si nosotros en lugar de poner el que viene por defecto lo modificáramos el Slack manualmente, ¿de acuerdo? Pues entonces la primera descartada, la segunda o la tercera lo que hace es que incorporan fechas, ¿de acuerdo? Esto de aquí solamente sería interesante en realidad si tenéis quizás una web de noticias, si tenéis un periódico, un diario, lo que sea, una revista, y para la persona puede ser interesante que aparezca la fecha de publicación. En la inmensa mayoría de casos tampoco va a ser interesante ninguna de las dos siguientes opciones, ¿de acuerdo? Ni día y nombre, ni mes y nombre, ¿de acuerdo? También tenemos la opción numérica, que es 3/4 de lo mismo, ¿de acuerdo? Esto de aquí no aporta nada. 1, 2, 3 no nos interesa para nada, porque en realidad lo que estamos haciendo también es meter el ID, el identificador de cada página, que esto de aquí no nos vale. Y después tenemos la opción de página de ejemplo. Esta de aquí es la que viene por defecto y es una buena forma de poner el contenido, ¿de acuerdo? De hecho, es de las dos que yo recomiendo. Y así tenéis una estructura de URLs que sea coherente, ¿de acuerdo? Si yo voy a todos, pues tengo la URL que es blog, ¿de acuerdo? Si yo voy a lo que sea, pues lo que decía, yo tengo el título y tengo un Slack que sea coherente. Entonces, si yo comparto esta URL, ya le estoy dando información también a la persona de qué es lo que va a visitar. Y desde aquí, si yo recargo,
ya podría modificar el Slack manualmente, ¿de acuerdo? Me da la opción de jugar con esto, que también es interesante para meter a keywords que sean parecidas, sinónimos y todo lo demás, ¿de acuerdo? Esto de aquí, haré tutoriales sobre SEO, pero esto de aquí se puede modificar. Lo interesante es que no sea demasiado largo, ¿de acuerdo? Hay que tener cuidado con eso. Y por último tenemos la estructura personalizada, que esto de aquí es donde nosotros podemos jugar, ¿de acuerdo? De hecho, las 4 primeras las olvidamos directamente. Pues si tenemos una estructura básica, pues ponemos el nombre de la entrada y listo. Y si no, jugamos con esto. Aquí lo que podemos hacer, por ejemplo, es poner una palabra fija. Que esto de aquí yo lo he hecho muchas veces. Pongo blog, le doy a guardar cambios. Entonces, ¿qué pasará? Si yo vuelvo al blog y vuelvo a la entrada, lo que me va a aparecer es un mitología.club /blog lo que sea, ¿de acuerdo? Esto de aquí no va a generar nunca errores. De hecho, yo la palabra blog podría sustituirla por la que yo quisiera, ¿de acuerdo? Si todo el contenido que vais a crear va a ir sobre un tema en particular, podéis cambiarlo, ¿de acuerdo? Podemos poner mitos, le damos a guardar, vamos a cerrar esta de aquí y vamos a volver abrir la URL y ya sería /mitos lo que sea, ¿de acuerdo? En este caso yo pondré una palabra que si borro esta parte del Slack no me genere un 404, ¿de acuerdo? Esto de aquí no debería pasar. Es más interesante que sea blog, en mi caso, por ejemplo. Vuelvo a ir a todos, vuelvo a ir a la entrada. Y lo que tengo es blog / lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces si yo por lo que sea borro así, esta URL no es un error 404, sino que vuelvo a la raíz, ¿de acuerdo? Esto sería un tipo de arquitectura que sería coherente, ¿de acuerdo? La raíz no me genera un 404. Si yo pongo aquí noticias, por ejemplo, lo que debería hacer es ir a blog, editar y cambiar tanto el nombre de la página, aquí pondría noticias y después modificaría el Slack por noticias, ¿de acuerdo? Y lo cambiaría. Y después aquí pondría la palabra noticias, ¿de acuerdo? Tal que así. Pero esas 3 cosas habría que hacerlo para lo que digo, para que si alguien borra la parte del artículo no genere un 404. Otras opciones que tenemos será poner el autor, por ejemplo, en el caso de que para vosotros sea importante que aparezca quién es el autor, que sea muy importante, pues se puede poner y cada autor pues aparecerá aquí, ¿de acuerdo? Siempre que aparezcan los símbolos de porcentajes, que significa que esto no es una palabra fija, sino que va a ir modificándose por el nombre del autor en este caso que sea, ¿de acuerdo? Pero tampoco es una cosa que sea demasiado útil porque podemos poner, como hicimos en el tutorial de Yoast SEO, de cómo configurarlo, si queremos o no queremos que los autores tengan su propia página de archivos. O sea, que Pepe, que publica, tenga su propia página, que Marta tenga la suya o que María también la tenga, ¿de acuerdo? Entonces, autor es una opción que tampoco nos sirve demasiado, ¿de acuerdo? Entonces, aquí podemos jugar con diferentes cosas. Año, día, meses, horas, minutos, todo eso es irrelevante. Lo que sí que nos podría interesar sería la etiqueta categoría, ¿de acuerdo? Si yo pongo aquí category, que esta estructura es también muy recomendada, ¿de acuerdo? Que es que antes del título del post metemos la variante categoría. Entonces voy a volver al blog y voy a abrir una página y entonces aquí lo que me está metiendo es mitología griega / Artemisa, diosa de la caza. Entonces si yo borro el Slack, llego a la categoría. Esto de aquí es muy interesante. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado con que las categorías sean estables, ¿de acuerdo? Que después no queramos modificar las categorías y mover los artículos de una categoría a otra, porque si hacemos eso o si modificamos el Slack de las categorías por lo que sea, vamos a tener muchísimos problemas de SEO, ¿de acuerdo? Vamos a tener de nuevo problemas de 404. Entonces, esto se usaría solamente, y es una cosa que, aunque parezca que no pasa constantemente, de crear unas categorías y después modificarlas. Por eso cuando hice el tutorial de Yoast expliqué que si no estamos seguros de cuáles son las taxonomías definitivas, mejor no indexar nada, ponerle un no index a categoría y etiqueta o solamente a etiqueta, mientras que no sepamos cuál va a ser la arquitectura real de nuestra web, ¿de acuerdo? Porque muchas veces creemos que van a ser unas categorías y después tenemos que cambiarlas. No siempre las categorías son muy evidentes. Entonces, esto solamente cuando tengamos una arquitectura que sea fija, ¿de acuerdo? Que no vayamos a cambiarla. Yo en este caso lo voy a dejar tal que así. A partir de ahora estos van a ser mis enlaces permanentes, de forma de que si yo voy a otra categoría, voy a ir a categoría nórdica, por ejemplo, y le doy a este artículo de Odín,
me va a aparecer que tengo mitología.club, mitología nórdica, / Odín, el dios de la sabiduría y la guerra. Entonces yo aquí estoy metiendo una keyword que me puede llegar a interesar. A mí en este caso no me sería interesante porque yo ya tengo la palabra mitología, entonces esto de aquí sería una redundancia. Pero en la mayoría de casos que en la keyword que queréis posicionar no forme parte del dominio, que serán muchas veces, por ejemplo, derivada cero no incluye ninguna keyword que yo quiera posicionar en mi web, ¿de acuerdo? Entonces, cuando eso pase, pues es una buena forma de poner keywords que sean más curadas, ¿de acuerdo? Que sean más cercanas a lo que nosotros queremos posicionar, ¿de acuerdo? Porque mitología nórdica es una keyword que está mucho más cercana a Odín que blog, por ejemplo, o que mitología solo, o que mitos, ¿vale? Entonces por ahí puede servirnos. Y de la misma forma, si alguien borra y quiere ir a la categoría, pues va a la categoría. Así que esta estructura también sería muy recomendada. Entonces, en resumen, si no sabemos qué estructura queremos, podemos dejarla de página de ejemplo, que así os vais a ahorrar problemas, ¿de acuerdo? Y después, si queréis hacer algo más complejo, pues podéis poner una palabra fija, que también sería muy recomendable, ¿de acuerdo? Noticias, reseñas, lo que queramos, mitos, y en todas las entradas va a aparecer noticias / el nombre de la entrada, ¿de acuerdo? Y si no, podemos poner una etiqueta en lugar de una palabra fija que sea categoría, y la palabra irá modificándose en función de la categoría en la que estemos, algo tal que así, ¿de acuerdo? Le damos a guardar y por último tenemos la opción de modificar cuál es la base de las categorías y de las etiquetas, ¿de acuerdo? ¿Esto a qué hace referencia? Si yo voy a mi web y veo cuál es la estructura de enlaces permanentes de mi categoría, esto de aquí es una categoría, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver que pone editar categoría, es porque es una categoría, ¿de acuerdo? Si no sabemos qué tipo de contenido es una URL, pues esto de aquí nos puede ayudar, ¿de acuerdo? Aquí te va a especificar si estamos dentro de una página, dentro de una categoría, dentro de una etiqueta, dentro de lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso a mí no se me visualiza. ¿Por qué a mí no se me visualiza la base? ¿Por qué no se me visualiza el category? Pues no se me visualiza porque cuando hicimos el tutorial de Yoast, fuimos a ajustes, vamos a abrirlo en una nueva pestaña, y dentro de categorías, aquí tenemos la opción de mostrar o no mostrar el prefijo de las categorías en el Slack, ¿de acuerdo? Y en este caso lo tengo desactivado, entonces el category desaparece. Si yo lo quiero mostrar, le voy a dar a guardar ajustes, voy a recargar, voy a volver a todos y voy a volver a nórdica, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y entonces ya me aparecería la palabra category / mitología nórdica. Entonces, si yo quiero cambiar este category, yo tengo que ir a enlaces permanentes, opcional, base de la categoría, y yo aquí pondría la que yo quisiera, ¿de acuerdo? Puedo poner categoría, puedo poner que sea dioses, por ejemplo, en el caso de que todas las categorías fueran sobre dioses, ¿de acuerdo? Esto de aquí hay que hacer un estudio de cada web en particular, de cuál va a ser el contenido para que esto podamos decidirlo, ¿de acuerdo? Pero si yo recargo y vuelvo a la categoría, lo que me va a aparecer es mitología / club / dioses / mitología nórdica, y con las etiquetas pasaría lo mismo, ¿de acuerdo? Esta palabra, esta base se usa para evitar problemas de que haya dos URLs con el mismo... Esta palabra, esta base se usa para evitar conflictos entre URLs, ¿de acuerdo? Para que no coincida una URL con otra y tengamos problemas de que no se pueda entrar a ese contenido. Pero en la mayoría de casos en realidad se puede desactivar y ya estaría, ¿de acuerdo? Se desactiva desde aquí y ya no aparecería. Pero que sepáis que si queréis mostrarlo o si queréis modificarlo, pues se haría directamente desde aquí, ¿de acuerdo? Guardaríamos y ya tendríamos configurados los enlaces permanentes. Entonces, en resumen, hay que tener muchísimo cuidado antes de tocar enlaces permanentes. Enlaces permanentes es una cosa que por defecto se configura y ya no se vuelve a tocar nunca más en la vida. Si hacemos una modificación de enlaces permanentes, tendremos que saber qué es lo que estamos haciendo, tendremos que después reparar todos los errores 404 que veamos y tendremos que supervisar los cambios, ¿de acuerdo? Porque puede tener un impacto muy grande en nuestro posicionamiento orgánico en buscadores. Después, como extra, os diré que si le dais a guardar cambios, se arreglan un montón de problemas, ¿de acuerdo? Si alguna vez, por lo que sea, no sabéis qué está pasando en la web, tiene algún fallo, os recomiendo que vayáis a enlaces permanentes y le deis a guardar cambio, que esto lo que hace es como un reset de la instalación y se solucionan muchísimos problemas con este botón de aquí, pero sin modificar absolutamente nada, ¿de acuerdo? Si vosotros entráis y le dais a guardar sin más, no vais a tener ningún problema respecto al SEO.
Y nada más, si tenéis cualquier tipo de duda, cualquier tipo de problema, cualquier tipo de sugerencia, si queréis que haga algún tutorial específico sobre algún tema en particular, podéis compartirlo conmigo, a mí me encantaría. Y si os ha sido de utilidad el tutorial, os agradecería muchísimo y me sería de muchísima ayuda que os suscribierais a mi canal y que le dierais a me gusta. Un saludo.